Susan Polgar vive y trabaja en Nueva York. Ve el mundo de una forma poco corriente. Susan tiene el cerebro de un genio, adaptado perfectamente a la única obsesión de toda su vida. Susan es la primera gran maestra de ajedrez. Pero no nació con el cerebro brillante que tiene ahora. Su cerebro es el producto de una infancia extraordinaria. Susan es la prueba viviente de una increíble teoría: que es posible convertir a cualquier niño en un genio. Cerebros asombrosos. Conviérteme en un genio. Domingo por la mañana, el Greenwich Village de Nueva York es el escenario de un enfrentamiento. Con las blancas, Susan Polgar. Con las negras, Paul Tron, antiguo campeón estadounidense de una apasionante modalidad de ajedrez. El Blitz. Cada participante debe jugar la partida entera en solo 60 segundos. Es una demostración a gran velocidad de dos genios jugando al ajedrez. Controlas totalmente tu propio destino. Es tu cerebro contra el de tu adversario. Comprendiendo el brillante cerebro de Susan, podemos desentrañar el potencial del nuestro. Podemos entender cómo la gente toma decisiones vitales más rápido que un superordenador. O realizar milagros de memoria en sus trabajos diarios. Y cómo en la batalla de los sexos, el cerebro de la mujer puede ser más hábil que el del hombre. Creo firmemente que si te concentras de verdad en algo, y de verdad quieres, puedes conseguirlo, lo que sea. El cerebro de Susan es una fuerza imparable. Y a su rival se le ha terminado el tiempo. La última de una larga lista de distinguidas víctimas. Susan ha competido en igualdad de condiciones con los grandes nombres del ajedrez, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e incluso con el gran Bobby Fischer. Pero que Susan sea un genio no es una casualidad de nacimiento. Hubo un día en que fue una niña normal de 4 años, cuya vida quedó transformada por una educación única. Susan Polgar creció en un mundo alejado de la ciudad de Nueva York. A finales de la década de los 60, Hungría seguía languideciendo en el telón de acero de la Unión Soviética. Para los ciudadanos de a pie de Budapest, la vida diaria era una lucha continua por llegar a final de mes. La futura reina del ajedrez apenas era una princesa recién nacida. Esta es la calle en la que nací, donde viví los 10 primeros años de mi vida. Sí, vaya, la casa sigue aquí. La parte más cercana que veis era mi habitación, que es donde aprendí a jugar al ajedrez. Y la siguiente habitación era donde dormían mis padres, que también era una especie de salita. Me trae muchos recuerdos. La casa de Susan era muy humilde y su padre era un hombre con una visión excepcional. Un profesional de la psicología. László Polgár había estudiado profundamente el origen de la genialidad en los niños. El ejemplo arquetípico fue Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ya componía a los 5 años y parecía el caso típico de un niño nacido con dones especiales. Sin embargo, László comprobó que el padre de Mozart, Leopold, era también un reputado músico que le había dado a su hijo una educación temprana y de un valor incalculable en su oficio.
Laszlo decidió que la educación especializada era mucho más importante que el talento natural, y él tenía un plan sorprendente que pondría a prueba su teoría. Cuando Shusha, o Susan, nació en abril de 1969, el experimento de la familia Polgar ya estaba en marcha. Su padre ya había escrito un libro titulado Bring Up a Genius, o Cómo educar a un genio. En él decía que un genio no nace, sino que se hace. Dice, y leo, A quote. A zseni egyenlő munka plusz szerencsés körülmények. Which means es decir, a genius que un genio equals es igual work a trabajo and más fortunate circunstancias afortunadas. Por circunstancias afortunadas, Laszlo quería decir el feliz hogar que crearon él y su esposa Clara. Y el trabajo duro quedó garantizado con la educación que él mismo le dio a Susan en casa. Mi padre creía que el potencial de la mayoría de los niños no se usa de forma óptima. Creía que yo no iba a sacar mucho provecho yendo al colegio todos los días. Laszlo planificó enseñarle matemáticas a Susan, pero ella eligió su propio futuro gracias a un feliz accidente. Un día, sin quererlo, mientras buscaba un juguete nuevo con el que entretenerme, abrí un armario y de dentro cayó un ajedrez. Le pregunté a mi madre, ¿qué es esto? Y me dijo, es un tablero de ajedrez. Yo no te puedo decir mucho más porque yo no sé jugar, pero espera que venga papá, que seguro que te enseñará encantado. No había antecedentes de brillantes jugadores de ajedrez en la familia Polgar. El propio Laszlo era meramente un aficionado. Sin embargo, estaba convencido de que podía preparar a su hija para convertirse en un genio de cualquier cosa, siempre que fuera una alumna aplicada. Mi padre cree firmemente que podía haber sido cualquier otro campo y que habrían servido los mismos métodos. En primer lugar, es muy importante que a un niño le entusiasme el campo en concreto, que en el caso que nos ocupa era el ajedrez. El resto viene con facilidad. Quizás si Susan hubiera escogido música o ciencias. Pero dedicar su infancia al ajedrez dificultaba mucho más la búsqueda de la genialidad, por una razón. A principios de la década de los 70, el ajedrez estaba dominado completamente por hombres. Algunos de los mejores jugadores del mundo creían que el cerebro de las mujeres simplemente era incapaz de aprender el juego. Una niña pequeña estaba a punto de demostrarles lo contrario. Estos son los jardines del Palacio de Blenheim, en Oxfordshire. Aquí se encuentra uno de los laberintos de setos más grandes del mundo. Este tipo de problemas de orientación es un conocido campo de batalla de los sexos. Los hombres nunca preguntan direcciones. Creen que se les da mejor que a las mujeres ir del punto A al B. El profesor Peter MacLeod ha descubierto que algunas veces puede que esto sea cierto. Hay muchos estereotipos sobre las diferencias entre la forma que tienen hombres y mujeres de solucionar los problemas. Y aunque es posible que algunos de estos estereotipos estén basados en prejuicios y en sesgos, cuando descubres que en todas las culturas del mundo existen los mismos estereotipos, no puedes evitar pensar que tiene que haber algo ahí. 10 niños y 10 niñas intentan llegar a la estatua que se encuentra en el centro del laberinto. Pero el primer objetivo es un puente de madera que ofrece una perspectiva de todo el trazado. Aquí es donde MacLeod y sus corredores del laberinto contrastan opiniones. ¿Qué tal? Es muy difícil. ¿Sí? ¿Reconoces algo? Bueno, ¿En qué zonas has estado? fui por el lateral, por la parte que está en zigzag. Vale. Y después por aquí. Me acuerdo de la mayoría de giros que he hecho. Los chicos parecen estar centrándose en lo general. Recuerdan con claridad dónde han estado y a dónde tienen que ir. Solo intento seguir en esa dirección.
O al menos creen que lo hacen. Ahora a la derecha. No, a la izquierda. Dios mío, ¿por qué? El cerebro humano tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. La mayor parte de nuestro pensamiento se concentra en una fina capa exterior de cada uno de ellos, llamada córtex. Sin embargo, en los varones el córtex es más grueso en el hemisferio derecho, lo que significa que son mejores en el pensamiento espacial. Es decir, que se cree que los chicos utilizan una estrategia muy espacial. Crean una imagen mental de todo el laberinto y la utilizan como si fuera un mapa. Después toman, por ejemplo, un punto de referencia como el Sol para averiguar dónde se encuentran. Y girando sus mapas mentales, son capaces de decidir qué camino coger a continuación. Es decir, que los chicos son más conscientes del espacio y se orientan con más claridad sobre en qué lugar se encuentran de todo el laberinto. Bien, vamos a probar. A la derecha. ¿Pero las chicas piensan de la misma forma? Si tuvieras que dibujar un mapa del laberinto cuando salieras, ¿podrías hacerlo? No. No. ¿Qué crees que podrías recordar cuando salieras? Probablemente la zona con todos los círculos, en la que vas de círculo a círculo. Ah, entonces sí puedes recordar el aspecto de los círculos. Sí. A las niñas les interesa menos lo general. Ellas se concentran en detalles más concretos. Ahora ya sé por dónde ir. Porque cuando salgo de esos círculos... Usan los setos circulares muy característicos como puntos de referencia. Al igual que los niños, las niñas también usan sus hemisferios derechos para orientarse. En las chicas, el cuerpo calloso que conecta las dos mitades del cerebro está mejor desarrollado. Es decir, que las niñas también dependen del hemisferio izquierdo, que es muy bueno en el razonamiento verbal. En lugar de centrarse en todo el laberinto, ellas se centran en los rasgos que pueden describir con palabras, como setos circulares. Las niñas se orientan siguiendo una serie de direcciones, van de punto de referencia a punto de referencia. Pero sin un mapa general del laberinto, es fácil perder de vista esos puntos y perderse. Esto es imposible. Este laberinto en concreto podría favorecer a los niños porque no tiene muchos rasgos visuales obvios. Todos los setos son iguales. Hay varias formas, pero no hay puntos claros que puedas recordar. En este tipo de laberinto, los científicos siempre descubren que los primeros en salir son los niños, que utilizan sus mapas mentales. Sí, lo conseguí. En los laberintos con puntos de referencia más destacados, las chicas son las que se llevan los laureles. Sin embargo, hoy tienen que conformarse con un segundo lugar. Lo encontré. A principios de la década de los 70, se daba por hecho que el ajedrez requería la forma de pensar típica de los varones. Al igual que en el problema del laberinto, el juego parece depender de una conciencia espacial del tablero y de todas las piezas. Pero entonces llegó Susan Polgar. Cuando no era más que una niña, su padre se propuso demostrar que las diferencias de género en el cerebro no eran importantes. Estoy totalmente de acuerdo con que hay diferencias en el cerebro. Hombres y mujeres piensan de forma distinta, eso no lo rebato. Eso no significa necesariamente que una forma sea peor que la otra. Y eso es lo bonito. Creo que esa es la belleza de la vida. No todos conseguimos logros de la misma manera. Todos los caminos conducen a Roma, como se suele decir. Tan solo varios meses después de aprender a jugar, Laszlo llevó a Susan al Boros Meteor, el club de ajedrez más exclusivo de Budapest. Susan se iba a encontrar con una oposición viril en más de una forma. Vaya, hacía más de 15 años que no entraba aquí. Y aquella fue la primera vez que entré en un club de ajedrez. La primera vez que vine aquí fue a finales de 1973 o principios de 1974. Bueno, el sitio está exactamente como aquel día. Entré en una sala. Estaba llena de humo y de hombres mayores. Ellos creían que mi padre quería jugar y que yo le estaba acompañando. Pero la realidad es que mi padre quería que yo echara una partida para ver qué tal jugaba con los miembros de aquel club.
Los miembros del club creyeron que Laszlo estaba loco. Pero si estaban listos para seguirle la corriente a una preciosa niñita, no lo estaban tanto para lo que sucedería a continuación. Susan empezó a hacer lo que ha hecho toda la vida: derrotar a los hombres jugando al ajedrez. Después de ganarles, tenía un montón de chicos quejándose. Uno decía, es que no he dormido bien. Otro decía, estaba enfermo. Y otro, me dolía el estómago. Era como estar en el plató de una comedia. Yo dije en broma, nunca le he ganado a un hombre que no estuviera enfermo. El único hombre que no se había sorprendido era Laszlo Polgar. Estaba construyendo la preparación de Susan alrededor de una destreza mental que no dependía ni del hemisferio izquierdo ni del derecho. Las chicas podían ser tan buenas como los chicos, y en poco tiempo, Susan estaba ganando a los hombres literalmente con los ojos cerrados. Susan está a punto de echar una partida de ajedrez con una diferencia. Vale, ¿por qué no eres tú las blancas? Sí. E4. E4. C5. Caballo a C3. Ed, un amigo de Susan, tiene el tablero de ajedrez delante, como en una partida normal. Caballo a C6. Pero Susan no lo necesita. Está jugando la partida en la cabeza. El único tablero que necesita está en sus ojos, que son su cerebro. F5. Yo que tú tendría cuidado. Los jugadores aficionados, como Ed, tienen que ver el tablero para seguir los movimientos de las 32 piezas. Jugaré la G5. Sin embargo, Susan sigue todos los movimientos utilizando la principal destreza para el ajedrez, la memoria. Jugar sin un tablero ayuda a adiestrar la memoria, y Susan lleva practicando esto desde la niñez. Ahora voy a sacrificar mi caballo. Caballo a G5. ¿Estás sacrificando un caballo? Susan puede preparar incluso 5 movimientos en su cabeza al mismo tiempo. Vale, el peón a G5. Alfil a G5. Torre a E8. Torre a F3. Caballo a E5. Torre a G3. Rey a F8. La reina se prepara para matar. A G4. Reina a H8. Jaque. Ahora se acabó. Rey a E7. Jaque mate. Susan, menuda forma de saludar. Cuando se trata de ajedrez, Susan puede realizar milagros de memoria. De hecho, está haciendo algo que debería ser imposible. Una tarea larga, como una partida de ajedrez, está controlada por una función mental conocida como memoria de trabajo, localizada en la parte frontal del cerebro. Las células cerebrales especiales, las neuronas, almacenan la información necesaria, formando una red de conexiones eléctricas. Pero estas conexiones se apagan en cuestión de segundos, así que la memoria de trabajo es limitada. Es como un bloc de notas temporal en el que solo se pueden almacenar 7 unidades de información. Esto explica por qué la mayoría de la gente no puede memorizar más que los 7 dígitos de un número de teléfono. ¿Pero tan buena es la memoria de trabajo de Susan? Estamos en Thompson Street, en Nueva York. Aquí se encuentra una de las cafeterías de ajedrez al aire libre de la ciudad. Estamos a punto de realizar una prueba de memoria a Susan. ¿Será capaz de memorizar todas las figuras y todos los peones de este diagrama? Son 28 unidades de información. Para complicar las cosas aún más, hemos pegado el diagrama a un lateral de una furgoneta de reparto que pasa a toda velocidad. Solo dispondrá de 3 segundos para observar el diagrama. Pero atención. La memoria de trabajo de Susan está haciendo horas extras. Ha hecho una copia exacta. Para explicar el milagro de su memoria, este científico ha venido a un lugar sorprendente.
Los comensales de este restaurante de Londres no lo saben, pero sus mesas están siendo vigiladas. Empieza a preguntar los pedidos empezando en el sentido contrario a las agujas del reloj. El psicólogo Anders Ericsson ha pasado casi 30 años estudiando memorias fuera de lo normal y no siempre de grandes maestros de ajedrez. Nos hemos ido interesando cada vez más en los hechos del día a día de un experto, en alguien que puede hacer algo extraordinario. Espera una brillante actuación de un camarero español, Vicente Sancho. Creo que tengo buena memoria. Tengo la memoria de mi abuela. Buenas tardes. ¿Ya saben qué van a tomar? Sí. Bien. Para mí, vodka arándanos, por favor. Y después tomaré risotto con chipirones. Risotto. Están pidiendo las bebidas y también la comida. Esto va a suponer todo un reto para él. ¿Tiene cerveza? Solo Tiger. Vale, entonces empezaré con los gnocchi con castañas. Al igual que Susan, la memoria de trabajo de Vicente tiene que asimilar una gran cantidad de información. Pero él nunca toma nota de nada. ¿Podría empezar con chipirones salteados, por favor? Y esta mesa va a pedir muchos platos. Bien, risotto. ¿Algo más? Caponata. Caponata, sí. No muy hecho. No muy hecho. Yo risotto negro. Risotto negro. Y después tomaré los gnocchi. La pregunta es, ¿cuántos platos podrá almacenar en su memoria de trabajo? A ver, vodka arándanos, arroz negro y filete. Tiger con los gnocchi y el bistec poco hecho. Arroz negro, rape y gin tonic. Cerveza Tiger. Al parecer, Vicente puede recordar mucho más que 7 pedidos. Pinot Grigio con foie gras y filete no muy hecho. Vaya. Las copas de Sauvignon, Petit Bourgeois, el risotto negro y el rape. Para la señora una copa de Pinot Grigio, gnocchi, John Dory y un par de botellas de agua para la mesa. Eso es, muchas gracias. De nada. En total, 23 pedidos. Impresionante. Al igual que Susan, Vicente parece superar los límites normales de la memoria de trabajo. Y el filete no muy hecho. ¿Pero cómo lo hace? Vincent, ha sido impresionante. De verdad, quiero entender cómo lo hacías. Cuando entras, ¿ya sabes quién es el primero al que vas a preguntar qué quiere? Sí, lo mejor es empezar por el primero a mi izquierda. Bien. Vamos a intentar mantener un orden. La primera, la morena, lleva un top blanco y unos vaqueros ajustados. La segunda, una rubia, rubia casi de pelo blanco. Pensaba yo, no tiene claro qué quiere beber o qué quiere comer. Parece que Vicente no recuerda los 23 pedidos individualmente. Lo que hace es estructurar la información en grupos para poder manejarla utilizando la memoria de trabajo basada en los 7 elementos habituales. Asocio la persona, el plato y los números. Todo junto. No sé cómo explicarlo, pero es todo a la vez. Forma una imagen mental muy fuerte de cada uno de los clientes y a continuación adjunta los pedidos a la imagen de cada uno. Esta parece ser una técnica muy habitual utilizada por los expertos de todos los campos. Se llama trocear. Sucede algo parecido con los números de teléfono. El número de teléfono de un buen amigo mío era 492-1492. Es decir, 1492 es la fecha del descubrimiento de América y así ya no tienes que fijarte en los dígitos de forma individual. Los 4 dígitos saldrán de la memoria formando un grupo simbólico. Susan controla la información de un tablero exactamente de la misma forma. No recuerda todas las piezas individualmente, sino que descompone todo en partes. La amenazante formación de las blancas, reinas y alfiles es un trozo. El rey de las negras, muy protegido, es otro. Susan solo tiene que recordar 5 grupos, algo fácilmente manejable para una memoria de trabajo normal. Pero sin trocear la información, su memoria no es mejor que la de otra persona. Aquí tenemos una prueba. En el diagrama de ajedrez al otro lado de la furgoneta, alguien que no sabe jugar al ajedrez ha colocado las piezas de forma aleatoria. Es decir, que esta vez no hay porciones reconocibles.
Ahora Susan intenta recordar 24 piezas individuales y no es capaz de hacerlo. Todas las piezas están en posiciones aleatorias. Es mucho más difícil de recordar, sobre todo en tan poco tiempo. Pero ¿cómo puede Susan reconocer las porciones en el ajedrez? Son amigos de toda la vida. Son recuerdos que le fueron implantados en su cerebro durante su extraordinaria niñez. La segunda casa en la que vivió Susan Polgar durante su niñez se encontraba en este bloque de edificios de Budapest. Ya casi hemos llegado. El pequeño apartamento familiar era una fábrica de producción en la que se fraguaba el cerebro de Susan para jugar al ajedrez. Los inquilinos actuales desconocen por completo que un genio formó sus primeros recuerdos entre estas paredes. No ha cambiado nada. Aquí solía estar mi teléfono. Cuando por fin conseguimos tener un teléfono, lo teníamos aquí. Y aquí estaba nuestro salón. Aquí es donde Susan hizo muchos de los grandes esfuerzos de su vida, durante más de 6 horas al día. Aquí solía tener una pared llena de libros sobre ajedrez, estanterías con libros de ajedrez, una colección de 4.000 o 5.000 títulos. Incluso tenía un catálogo de jugadas de ajedrez. Una colección de 200.000 jugadas recortadas a mano de varias revistas de ajedrez y de periódicos y ordenadas por aperturas y por jugadores. Aquel descomunal esfuerzo fue imprescindible durante toda la infancia de Susan para memorizar los complejos secretos del ajedrez. El número de posibles jugadas es inmensamente superior al número de átomos del universo. Pero las porciones de ajedrez son el orden dentro del caos. Estas pequeñas pero características formaciones aparecen una y otra vez en distintas jugadas. Son las palabras básicas del lenguaje del ajedrez. La mayoría de niños de 10 años solo conocen 10.000 palabras. A esa edad, Susan dedicaba su infancia a aprender 100.000 porciones de ajedrez. Aquel proceso transformaría físicamente su cerebro. Con una repetición constante, la información pasa de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo solo dura unos segundos hasta que se apagan las conexiones eléctricas entre neuronas. Pero en la memoria a largo plazo, la repetición de estas corrientes estimula las neuronas para formar conexiones nuevas y permanentes. La información memorizada ahora ha quedado integrada y puede durar para toda la vida. Como cualquier persona, la memoria a largo plazo de Susan es un almacén de caras familiares y de experiencias vitales. Pero ahora, las porciones de ajedrez también han quedado grabadas indeleblemente en su cerebro. A principios de la década de los 80, la fábrica de ajedrez Polgar había aumentado su producción. Las dos hermanas pequeñas de Susan, Sofía y Judith, eran las siguientes a la línea de ensamblaje de genios. Y en pocos años, la familia estaría preparada para saltar el mundo del ajedrez inesperadamente. A los 15 años, Susan ya era la chica que estaba más alto en el ranking de jugadores del mundo. En el Abierto de Nueva York de 1985, Susan causó sensación al derrotar a un gran maestro por primera vez. En 1989, Judith, de 12 años, consiguió mantener una racha de 8 competiciones seguidas. A los 14 años, Sofía dio una paliza a 4 grandes maestros, logrando uno de los más importantes resultados del torneo de todos los tiempos. Viéndolas sentadas delante de los tableros, tuve de repente una sensación que nunca había tenido viendo a mujeres jugar al ajedrez. Susan sigue teniendo una gran presencia al tablero. Al igual que todas las hermanas Polgar, a Susan parece que le cuesta tan poco hacer un movimiento como respirar. Parecía haber una línea directa entre sus cerebros y los dedos, y de ahí a la pieza, así de fácil. Pero debería trascender la capacidad de un cerebro humano elegir el mejor movimiento.
Existen aproximadamente 4.000 millones de posibilidades solo para los próximos 3 movimientos. Este es el cálculo que únicamente puede realizar un superordenador. Entonces, ¿cómo es posible que Susan pueda mover a una velocidad tan increíble? Para Hurston, la única explicación es que su cerebro está utilizando una destreza muy humana. Solemos colmar de alabanzas la capacidad de cálculo de la gente, pero incluyendo todo tipo de capacidades mentales que son totalmente intuitivas. La intuición suena más a magia que a ciencia. Sin embargo, Hurston cree que es una destreza especial que muestran expertos en todos los campos y que es posible explicar. William Hurston es psicólogo de profesión y antiguo campeón de ajedrez de Reino Unido. No es tan malo como me temía. Pero hoy va a empezar de cero. Será aprendiz de bombero. Hurston se propone comparar sus nuevas destrezas con las de un experto bombero, Leigh Cork. Si quieres, puedes echar un vistazo rápido al humo que sale en este momento. ¿Voy a entrar ahí? ¿Vas a entrar ahí? Sí. Se enfrentan a un rival terrible. Una combustión súbita. Una gran amenaza para los bomberos. Mi mujer siempre me decía que iría al infierno. No tiene ninguna experiencia previa, pero cree tener un plan lógico de ataque. Su objetivo es controlar una cara del fuego y después cambiar rápidamente a la otra. Bien, izquierda, izquierda. ¿Ahora dónde va? ¿Derecha? No le he dado. Pero la lógica no está dando resultado. El fuego está haciendo movimientos que él no puede predecir. Está retrocediendo hacia mí, hacia arriba. Lo que estaba haciendo era intentar aplicar reglas, parando y pensando. Siempre tenía que parar y comprobar los efectos de lo que estaba haciendo. Demasiada agua. Hurston no ha conseguido nada más que una nube de vapor hirviendo. Cada vez hay más humo. Sigue intentando encontrar la solución al problema y entonces se queda paralizado por causa de tanto análisis. Bueno, hemos perdido toda nuestra visibilidad, ¿a que sí? Abajo, abajo. Para Hurston, esta ha sido una lección complicada sobre cómo no tomar decisiones. El bombero Cork le demuestra cómo se hace. Y ahora enfriamos el gas. Para un experto, si el avance de la llama avanza por arriba, es un indicio claro de peligro. El bombero reacciona inmediatamente enfriando las llamas y no tiene que pensarlo. Cuando has hecho algo suficientes veces, no tienes que pensar cómo se hace. Pero lo más importante es que, sabes, notas cuál va a ser el resultado y ya te preparas para el siguiente movimiento. La intuición se convierte en una destreza aprendida. Significa confiar en tu experiencia, en la capacidad de reconocer y de reaccionar ante los modelos que son familiares. Y por muy sorprendente que parezca, los jugadores de ajedrez confían mucho más en la intuición que en los cálculos. No haces cálculos dependiendo de dónde estés. No contemplas una lista de posibilidades. Notas cuál es el movimiento correcto y no tienes que pensar en cómo hacerlo. Un aficionado pierde un tiempo precioso pensando todos sus posibles movimientos. Sin embargo, un gran maestro puede hacer el mejor movimiento sin ni siquiera pensarlo. Tengo que confiar en mis instintos, en mi intuición. Y eso viene a ser sinónimo de reconocer los modelos, todas sus posiciones, cuál es mi primer instinto, es decir, cuál es el mejor movimiento. Es casi como suponer, pero es como hacer una suposición inteligente, basándote en anteriores partidas y experiencias. Susan adivina los movimientos de su rival antes de que él los realice. Preston Lasker tiene la sensación de que le está leyendo la mente.
Era increíble, era como jugar contra Michael Jordan o contra cualquier otra estrella del deporte. No me cabe ninguna duda. Tiene asimilados todos los reconocimientos de modelos. Creo que tengo que pensar mucho más que ella. Ella simplemente lo hace todo por instinto. Lo que distingue a los mejores del resto es el reconocimiento de modelos. Susan es tan buena jugando que es posible que su cerebro tenga un procesador exclusivo de modelos. Con las técnicas modernas de escaneo, quizá fuera posible localizarlo. Pero hay un problema. El cerebro es tan complejo que encontrar y reconocer cualquier estructura específica es una tarea descomunal. Sin embargo, los científicos a veces tienen pruebas que les dicen dónde buscar funciones específicas. Y eso sucede cuando el cerebro se equivoca. Como ayudante de editor de The Times, Mary-Ann Seighart está en lo más alto del periodismo británico. Sin embargo, no es capaz de reconocer algunos de los modelos más familiares que existen. Todas las semanas escribo una columna para Times 2 y después hay una serie de personas que subeditan y después un subeditor me viene con una de estas, que es la prueba de la columna, y yo digo, muchas gracias, la leo por encima y busco fallos y después devuelvo la prueba a la oficina del subeditor y pienso, ¿quién me lo ha dado? No me acuerdo. Mary-Ann sufre prosopagnosia, conocida comúnmente como ceguera facial. A veces encontrar a un compañero que está muy cerca puede resultar casi imposible. Digamos que pasas caminando de puntillas, casi a escondidas, mirando la pantalla de todo el mundo para ver si tienen tu columna en la pantalla. Mary-Ann sabe que está buscando una cara. Lo que sucede es que no la reconoce como una cara conocida. Ojalá supiera cómo la gente reconoce a otra gente, porque eso me lo facilitaría mucho más a mí. Pero a mí me cuesta tanto entenderlo como le costaría a una persona ciega si alguien le dice, ¿no ves la diferencia entre el rojo y el verde? Mira, esto es rojo y esto es verde. Al menos una de cada 50 personas sufre un cierto grado de ceguera facial. Sin embargo, Mary-Ann no fue consciente de su situación durante varios años, porque ha aprendido a reconocer a la gente de otra forma. El psicólogo David Wilkinson quiere saber más. Veamos, ¿cuáles son las estrategias que usas tú entonces? Dios mío, me fío mucho del pelo, pero con eso me puedo equivocar terriblemente, porque la gente se cambia de peinado, se tiñe O no tiene pelo. O no tiene pelo, exactamente. Voz, forma de andar, bueno, la forma de andar o de estar de la gente, creo que me fijo en eso. Las gafas o cualquier tipo de vello facial, eso me ayuda mucho. Sí, parece que tienes más tendencia a centrarte en los detalles más pequeños, en las partes de la cara, así que estás usando una estrategia distinta. Bueno, eso es lo que uso para compensar, que no soy capaz de reconocer las caras. Pienso, vale, tiene que tener algún rasgo en la cara que pueda comparar para reconocerlo. Por ejemplo, ahora ya sé que tú tienes un bulto aquí en la nariz. Eso puede que me ayude la próxima vez que te vea. Para poner a prueba la estrategia de Mary-Ann, le hemos pedido que lleve a su hija a patinar y que busque cualquier cara que le resulte familiar. ¿Lo ves? Ahora no tendría ni idea si estuviera mirando a toda esta marea de caras. Pero lo que no sabe Mary-Ann es que una de esas caras pertenece al doctor David Wilkinson, con quien acaba de pasar toda la tarde. Y con él está Laura, secretaria de la oficina de Mary-Ann, a la que ve todos los días. A una cierta distancia, Mary-Ann no es capaz de captar ningún detalle útil. Quizá si se acercaran un poco más. No son madre e hija, ¿verdad? No. Wilkinson prueba ahora a quitarse el sombrero. Al final recurre a un poco de psicología cómica. Oh, Dios, ¿está usted bien? No me lo puedo creer. ¿Quién es? Es un chico que se llama Dave, con el que he pasado casi toda la tarde. Te presento a Evie. Encantado, no me habías reconocido. Lo curioso es que antes le dije, ahora sí... ¿Quién es? No puede ser Laura. Y aún así, hasta que tuve tu cara delante de la mía, no te vi el bulto ese de la nariz.
Los escaneos de cerebros de personas como Merian han desvelado daños en la estructura específica que es responsable del reconocimiento de la cara. Lo que se conoce como área fusiforme facial está en la parte de atrás del cerebro, donde se empieza a procesar la información que entra por los ojos. Un cerebro normal evalúa rápidamente cualquier cara nueva por sus proporciones diferenciadoras de ojos, nariz y boca. A continuación, busca una correspondencia entre todas las caras familiares almacenadas en la memoria a largo plazo. Todo el proceso se completa a la velocidad del rayo. Podemos reconocer a gente a la que hemos conocido antes aproximadamente en 100 milisegundos. Se trata de reconocer modelos. Es posible ver la analogía con un tablero de ajedrez donde, una vez más, hay que reconocer las piezas individuales. Pero lo que es realmente importante cuando juegas al ajedrez es ser capaz de comprender las relaciones espaciales entre esas piezas. Todos los cerebros tienen un procesador de caras que ayuda a dotar de sentido a la marea diaria de caras. Pero en el mundo que nos rodea abundan los modelos complejos. ¿El cerebro también tiene procesadores para esos modelos? Pocos de nosotros vemos esos modelos mejor que Susan Polgar. Por eso vamos a someter a esta gran maestra del ajedrez a un escáner para descubrir exactamente qué es lo que hace que su brillante cerebro sea único. La gran maestra Susan Polgar está a punto de descubrir cómo su cerebro se adapta perfectamente al juego del ajedrez. Ha venido a conocer a la profesora Joy Hirsch de la Universidad de Columbia, una gran experta en técnicas de imágenes de caras. Hay algo en lo que estas dos mujeres están de acuerdo, en que el tamaño no importa. El cerebro de la mujer es un poco más pequeño que el cerebro del hombre en general, y sabemos que no hay diferencia en nuestra inteligencia. En absoluto, estoy de acuerdo con eso. Hirsch va a escanear el cerebro de Susan utilizando una MRI, o resonancia magnética nuclear. Dentro del escáner, Susan ve imágenes proyectadas de algunos de los jugadores de ajedrez más famosos de todo el mundo. Por ahora, su cerebro responde exactamente como se esperaba. La zona fusiforme facial de su cerebro, el procesador dedicado al reconocimiento de caras, está funcionando con fuerza. ¿Pero es posible que el cerebro de Susan tenga otro procesador destinado solo a modelos de ajedrez? Ahora está observando diagramas de sus propios movimientos de ajedrez, algunos de ellos de su lejana niñez en Budapest. Le han pedido que piense los diagramas como si fuera una partida en juego, calculando su siguiente movimiento. Estos son los primeros escáneres del cerebro de un campeón mundial mientras juega al ajedrez. Pero la comparación con el escáner de reconocimiento de cara nos lleva a un descubrimiento destacado. Aquí tenemos la base del cerebro, en 4 secciones, y fíjate en estas 2 zonas. Esta es la zona fusiforme facial. Susan utiliza exactamente la misma zona de su cerebro, tanto para las caras como para el ajedrez. En tu caso, no podemos diferenciar una zona de caras de una zona del ajedrez. Son idénticas. Sorprendentemente, el cerebro de Susan ha secuestrado la zona fusiforme facial y la ha adaptado al ajedrez. En lugar de caras, compara las posiciones nuevas de ajedrez con la inmensa librería de partidas almacenadas en su memoria a largo plazo. Susan es capaz de reconocer una jugada familiar en solo 0,8 segundos, casi tan rápido como la cara de un antiguo amigo. Años de intensa preparación infantil han literalmente moldeado el cerebro de Susan para el juego. Una prueba sólida de la teoría de su padre. Es posible crear un genio. Estoy totalmente de acuerdo con mi padre en lo que respecta al trabajo. La parte diligente es la más importante y creo que con una preparación adecuada, cualquier persona puede lograr prácticamente todo. A los 21 años, la calidad del número de victorias de Susan contra los grandes del ajedrez
le granjeó el título oficial de Gran Maestra. La primera mujer entre cerca de 600 hombres. Judith, su hermana más joven, siguió sus pasos muy de cerca. Situada entre los 15 mejores jugadores varones, ahora es una clara aspirante al título mundial. Pero hay una novedad más en la historia de la familia Polgar. Este lugar de vacaciones en Florida es el entorno poco probable para el campeonato estadounidense para escolares. Inspirándose en las hermanas Polgar, ahora las chicas compiten al mismo nivel que los chicos. Pero la atención de Susan está concentrada en el tenso enfrentamiento final para los alumnos de 7 años de segundo grado. Yad Peshat lucha por el título contra el hijo de Susan, Tommy. Es un luchador y está acostumbrado a jugar partidas largas. Cruzo los dedos y espero que todo termine bien. Liam, de 6 años, era el siguiente. Susan se mantiene a una distancia discreta, acostumbrándose a un nuevo tipo de tensión. Mamá de un ajedrecista. Gané. He quedado primero. Jugó bien hasta el final. Y después se lió un poco. Se metió en un jaque mate. Y ahora soy el campeón de Estados Unidos. El campeón nacional, con 6,5 puntos, es Tom Polgar. Si quieren ser grandes maestros, Tommy y Liam tienen que empezar a pensar en una preparación a fondo. Pero deberían prepararse para esforzarse al máximo. Mañana iremos a Disney y nos lo vamos a pasar muy bien. Y después, cuando termine el torneo, entonces ya nos meteremos en profundidad en el análisis de las partidas, en dónde se cometieron los fallos y en cómo mejorarlos. ¿Estamos ante 2 nuevos genios en proceso?